¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Y en este video vamos a ver programación de sockets en Python, que es otra forma de establecer una comunicación entre nodos utilizando esta vez la red Ethernet y el protocolo TCP/IP. Es decir, para establecer una comunicación entre dos nodos en donde hayan programas de Python ejecutándose, yo puedo hacer una comunicación serial que va a ir de punto a punto, o puedo utilizar sockets para establecer una conexión utilizando Ethernet o Wi-Fi, que en este caso ya no necesariamente va a ir de punto a punto, sino que pueden haber varios nodos conectándose al mismo tiempo. Para hacer esto, lo que se tiene que entender es la noción de un socket, y la programación de sockets es una idea genérica que se utiliza en muchos lenguajes de programación. Así que esta vez lo vamos a orientar a Python. Un socket es un elemento que utiliza software para establecer una conexión de red basada en un protocolo IP y utilizando protocolos de red, ya sea TCP o UDP. ¿Sí? Entonces, un socket es una estructura que está formada de dos elementos: una dirección a nivel de red, es decir, una dirección IP, y el puerto que se va a utilizar para el transporte de este paquete, es decir, un puerto TCP o un puerto UDP. ¿Sí? Los métodos que vamos a usar para poder construir nuestro programa son los que están listados ahí: socket, bind, listen, accept, connect, connect-EX, send, receive y close. Eh, un socket se crea utilizando un objeto socket, es decir, se instancia un objeto clase socket. Lo que se hace con la instrucción socket.socket, como vamos a ver más adelante. Y se especifica la versión del protocolo IP y qué tipo de puerto se va a utilizar, TCP o UDP. ¿Sí? Entonces, en estos ejemplos lo que vamos a hacer es utilizar dirección IP versión 4 y un puerto con protocolo TCP. ¿Sí? Para entender esto muy bien, lo que hay que tener siempre presente es el diagrama de los flujos de eh, eventos que suceden en la comunicación por sockets. ¿Okay? Entonces, esto funciona de esta forma. Primero, en la comunicación por sockets no tenemos el modelo de dos nodos equivalentes. Podríamos tener una red peer-to-peer en donde dos nodos iguales establecen conexiones entre sí. Pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un modelo cliente-servidor. Es decir, va a haber un equipo, un nodo, que va a atender a los requerimientos de otro nodo. ¿Sí? Y este otro nodo, que es el que establece la comunicación, se va a llamar cliente y el servidor es el que lo va a atender. Los procesos que suceden en cada uno de estos nodos son absolutamente diferentes y por eso hay que entenderlos. Un servidor lo que hace es levantar un socket. Y un socket es una combinación de dirección de red y puerto. Entonces, básicamente, establece una puerta de entrada y salida. Luego, el método bind lo que hace es asociar este socket con un recurso físico, es decir, con una tarjeta de red, ya sea para comunicación por cable, inalámbrica, pero en general una tarjeta de red, la tarjeta Ethernet del equipo. Entonces, bind toma este socket y lo dispone hacia el exterior. Luego el método listen lo que hace es coloca toda esta construcción en modo escucha, de tal manera que el servidor esté escuchando conexiones entrantes. Y luego se llama el método accept. Y lo que hace el método accept es poner esto en un modo blocking. Esto lo pone en un modo blocking. ¿Qué quiere decir que lo pone en un modo blocking? Quiere decir que el sistema se queda esperando a que algo suceda, ¿sí? A que algo suceda. Lo que quiero hacer es marcar esto con alguna herramienta. ¿Cómo está?
Entonces todo el servidor se queda esperando a que algo pase. Las funciones blocking van a ser especiales aquí. Entonces todos esos procesos se suceden uno tras otro y se queda esperando. Y ahí se detiene el script que va a correr en el servidor, esperando conexiones entrantes. Esperar una conexión entrante es equivalente a decir que va a esperar un socket que va a hacer una petición. Por otro lado, en el caso del cliente, lo que el cliente va a hacer es levantar un socket y luego llamar a el método connect. Y lo que va a hacer es intentar conectarse con un servidor. ¿Eso qué quiere decir? Que connect va a tener como atributos el servidor al que quiere conectarse. ¿Okay? En el caso del servidor, el socket que se crea es un socket especificando mi propia dirección IP y mi propio puerto. Lo mismo pasa con el socket del cliente. Pero cuando se llama a listen, lo que hace el servidor es esperar sockets, ¿sí? Escuchar y con accept es aceptar esos sockets. Cuando se establece una conexión a nivel de cliente, el cliente intenta conectarse y por lo tanto, en el momento de establecer la conexión, hay que enviarle como argumento de entrada contra quién me quiero conectar. Quiero conectarme contra este servidor. Así que él trata de establecer una conexión. En ese momento, el método accept se desbloquea porque llega a una conexión y es aceptada. Entonces, esta conexión aceptada lo que hace es tomar este socket y registrarlo. Entonces, el servidor sabe cuál es el otro extremo. Conoce cuál es el socket que ha generado la conexión, de tal manera que puede enviarle información. Entonces, digamos que el cliente se conecta porque quiere enviarle algo. Una vez que el cliente detecta que su conexión ha sido aceptada, este método que se llama connect, que también es una función tipo blocking, se desbloquea. Entonces, una vez que se establece la conexión, tanto el servidor como el cliente se liberan, se desbloquean y continúan con la ejecución de lo que están haciendo. Y en ese momento yo puedo realizar dos cosas básicamente, ¿sí? El cliente puede enviar información o puede recibir y viceversa el servidor. Lo interesante acá es que en el caso del servidor, la función receive es blocking y la función receive de client es blocking. Receive siempre será blocking. Entonces, si yo invoco a receive, tengo que esperar a recibir algo por parte del otro extremo utilizando send. ¿Okay? Ya sea lo que yo envío o yo recibo, ese paquete se tiene que procesar. Entonces, lo que suele suceder es que yo recibo algo, lo proceso y devuelvo algo en la emisión. Por eso es que hay una flecha que dice Process Request. Pero no es un mecanismo paralelo en el sentido de que suceden cosas al mismo tiempo, sino que uno hace algo y el otro está bloqueado y luego viceversa. Es así como funciona esto. Cuando se establezca cuando escribamos el script tomando esta imagen como referencia, se va a entender muy bien cómo funciona esto. Pero este es el mecanismo. Entonces, lo que hay que recordar acá es que cuando se levanta un socket, el socket del servidor está escuchando y el socket del cliente busca al servidor. Y en el proceso de búsqueda le pasa su socket y el servidor sabe cuál es el socket del cliente, de tal manera que él puede devolverle datos. El cliente nunca va a hablar con otro cliente, siempre lo va a hacer a través de un servidor. Entonces, si un cliente A quiere hablar con un cliente B, hablarán a través del servidor. El servidor será el que conozca a todos los clientes. El cliente solo conocerá al servidor. Es la única entidad que conocerá. Es el único nodo sobre el que va a tener comunicación. Entonces el cliente va a tener una comunicación de uno a uno, mientras que el servidor puede tener una comunicación de uno a muchos. Entonces aquí es donde los nodos se distinguen notablemente. No es como una comunicación punto a punto serial, en donde un nodo y el otro lo único que saben es su propio puerto serial. No, el cliente sabe su propio socket, pero el servidor sabe, además del suyo, el de todos los clientes. Esta es la idea más importante para entender la programación por sockets. Así que lo que vamos a hacer es escribir un programa Hola Mundo del
la programación de sockets, para que se pueda entender cómo es que esto funciona. Y mejor lo hacemos en otro video para poder separar estos temas y que quede bastante claro cómo es que vamos a construir nuestros programas.